Quito, 1 de enero de 1804. La ciudad amanece con ese frío fino de la sierra que no se ve, pero se mete en los huesos. El aire huele a leña húmeda y a cera de iglesia. Las campanas no son un adorno. Marcan el tiempo, ordenan la vida, recuerdan quién manda. En las calles empedradas, el barro se pega a las suelas y el silencio se rompe por el golpe seco de un casco de mula, por el pregón de un vendedor, por el murmullo de un rezo que se escapa de una puerta entreabierta. En ese Quito todavía colonial, aunque ya cruje por dentro, nace Manuel de Ascasubi y Mateu. Nace en una ciudad que vive de jerarquías, jerarquías de sangre, de apellido, de cargo, de sotana. Quito es capital de una audiencia que ha sido, durante siglos, una máquina de papeles, expedientes, sellos, firmas, pleitos, diezmos, licencias, permisos. El poder se escribe, se archiva, se guarda en cajones. Y sin embargo, el poder también se impone con bayonetas cuando hace falta. Esa doble naturaleza, la del papel y la del fusil, va a perseguir a toda una generación. Y a Ascasubi, más que a muchos, su familia pertenece a la élite quiteña. Eso no es una frase de manual. Significa casa con patio, corredores, paredes encaladas, muebles que han pasado de mano en mano y una red de parientes, compadres y conocidos que se reconocen por el apellido antes que por el rostro. Significa educación, acceso a los círculos donde se decide quién administra, quién juzga, quién recauda. Significa también una obligación, sostener el orden, porque el orden, para esa élite, no es una idea abstracta, es la condición de su mundo. Pero el mundo está cambiando, y no con delicadeza. Cuando Manuel es niño, el rumor de la independencia ya no es rumor, es guerra. La región entera se sacude. En Quito se recuerdan con nitidez los años de sangre. El 10 de agosto de 1809, el primer grito. La represión, el 2 de agosto de 1810. La matanza en los cuarteles, el terror metido en las casas, la ciudad aprendiendo que la política puede entrar por la fuerza. Luego vienen campañas, derrotas, victorias, nombres que se vuelven leyenda y amenaza al mismo tiempo. La independencia no llega como un acto solemne, llega como una sucesión de sobresaltos. Y cuando por fin se rompe el vínculo con la monarquía española, no aparece un país listo y ordenado, aparece un vacío. Un espacio enorme que hay que llenar con instituciones nuevas, con leyes nuevas, con lealtades nuevas, y ese vacío no se llena solo con discursos. Se llena con administración, con recaudación, con tribunales, con milicias, con acuerdos entre ciudades que se miran con recelo. En 1822, cuando Quito se incorpora a la Gran Colombia, la promesa es grande. Una república amplia, moderna, con un proyecto continental, pero la realidad es áspera. Las distancias son brutales, los caminos son lentos, las noticias llegan tarde, los impuestos se sienten como imposición ajena, y la política, en vez de calmarse, se vuelve más compleja. Ahora hay que obedecer a un centro que no siempre entiende la periferia, y hay que negociar con jefes militares que han ganado prestigio en el campo de batalla y no están dispuestos a someterse a un escritorio. Manuel de Ascasubi crece en ese ambiente. Su formación es la de un civil en una sociedad que admira al militar, aprende a moverse en el mundo de los papeles, de los procedimientos, de la legalidad. En el Quito de la primera mitad del siglo XIX, la educación de un joven de élite suele pasar por instituciones vinculadas a la Iglesia. Colegios, seminarios, maestros que enseñan latín, doctrina, retórica, moral. La Iglesia no es solo religión, es educación, es registro de nacimientos y muertes, es legitimidad, es, en muchos sentidos, el Estado cuando el Estado todavía no termina de nacer. Y ahí aparece una primera tensión que no se resuelve nunca del todo. El civilismo necesita de la Iglesia para sostener el orden. Pero el orden también depende de fuerzas que no se arrodillan ante el altar. El ejército, los jefes regionales, los caudillos que surgen de la guerra y de la crisis. En el Ecuador naciente, la sotana y el sable conviven, se vigilan, se usan mutuamente. En 1830, la Gran Colombia se deshace. El Ecuador se declara república. Y esa palabra, república, suena limpia, casi luminosa, pero en la práctica significa empezar de nuevo. Hacer constitución, definir fronteras, crear ministerios, pagar deudas, mantener un ejército, recaudar en un país donde la economía es frágil y desigual. La sierra con sus haciendas y su estructura tradicional. La costa con Guayaquil como puerto,
comercio, aduana, dinero circulando de otra manera. Y en medio, Cuenca y el Austro, con su propia identidad, su propia élite, su propio orgullo. La República nace con una herida: la rivalidad regional. Quito quiere ser centro político y moral. Guayaquil quiere ser centro económico y puerta al mundo. Cuenca no quiere ser satélite de nadie. Y cada región tiene sus hombres fuertes, sus redes, sus periódicos, sus cuarteles. La unidad nacional es un proyecto, no un hecho. En ese escenario, un joven como Ascasubi no se convierte en héroe de batalla. Se convierte en algo menos vistoso y más necesario. Funcionario, administrador, hombre de confianza, alguien que sabe leer un expediente, redactar un decreto, entender una contabilidad, sostener una conversación con un obispo y otra, con un comandante sin perder el tono. La política del siglo XIX no es solo tribuna y espada, es también escritorio, tinta, sello, archivo, y el archivo, en un país que cambia de constitución y de gobierno con frecuencia, es una forma de memoria y de poder. La administración pública en esos años es un terreno minado. No hay estabilidad. Los cargos cambian con los gobiernos. Las lealtades se prueban cada semana. Un decreto puede ser válido hoy y papel mojado mañana. Y aún así, alguien tiene que hacer funcionar la maquinaria mínima. Cobrar contribuciones, pagar sueldos, cuando se puede. Mantener el correo, sostener tribunales, organizar elecciones que a veces son más ritual que competencia real. Ascasubi entra en ese mundo por las puertas naturales de su clase. Redes familiares, reputación, educación. No es un outsider, no es un improvisado. Es parte de esa élite que se considera llamada a gobernar porque cree tener la preparación y, sobre todo, porque teme lo que puede pasar si el gobierno cae en manos de la pura fuerza. En los primeros años de la República, el país vive bajo la sombra de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador. Flores es militar, venezolano de origen, figura central del nuevo Estado. Su gobierno intenta construir instituciones, pero también concentra poder y genera resistencias. La política se polariza. Los civiles desconfían del predominio militar, los regionalismos se agudizan, los periódicos se convierten en armas. Las conspiraciones son parte del paisaje. Para un civil quiteño, moverse en ese tablero exige una habilidad particular. No basta con tener principios, hay que sobrevivir. Hay que saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo firmar y cuándo retrasar, cuándo apoyar y cuándo tomar distancia. Porque el precio de equivocarse no es solo perder un cargo. Puede ser el exilio, la confiscación, la cárcel. En un siglo donde el pronunciamiento es una herramienta política, la vida pública es una cuerda floja. Y sin embargo, Quito sigue siendo Quito. La ciudad conserva su ritmo de conventos, procesiones, mercados, audiencias. La vida cotidiana tiene una textura concreta. El sonido de los cascos en la calle, el olor de la lluvia sobre la piedra, el humo de las cocinas, el murmullo de los patios. En ese mundo, la política se discute en salones y en sacristías, en tertulias y en oficinas. Se discute con frases largas, con citas, con apelaciones a la ley y a la moral, pero siempre con un ojo puesto en el cuartel. La Iglesia en particular es un actor decisivo, no solo por su influencia espiritual, sino por su capacidad de organizar, de educar, de legitimar. En un país con alfabetización limitada y comunicaciones difíciles, el púlpito es un medio de masas. El clero puede calmar o encender, puede bendecir un gobierno o mirarlo con frialdad. Y los gobiernos lo saben. Ascasubi, como hombre de su tiempo y de su clase, entiende que el Estado no puede prescindir de esa estructura. La República Ecuatoriana no nace anticlerical. Nace, más bien, buscando un equilibrio. Modernizar sin romper del todo con el orden tradicional. Pero ese equilibrio es inestable. Cada crisis lo pone a prueba. Y las crisis llegan una tras otra. La década de 1830 y 1840 en Ecuador está marcada por conflictos internos, tensiones con vecinos, problemas fiscales. El Estado es pobre, la recaudación es difícil, las aduanas son vitales, y por eso Guayaquil pesa tanto. El ejército consume recursos, los sueldos se atrasan, los oficiales se impacientan, los soldados, mal pagados, pueden convertirse en instrumento de cualquier ambicioso. La política se vuelve, muchas veces, administración de urgencias. En ese contexto, la figura del civil administrador adquiere un valor particular. No es el que gana batallas, es el que evita que el Estado se deshaga por dentro, el que mantiene la continuidad de los procedimientos cuando todo alrededor cambia,
El que sabe que un país no se sostiene solo con discursos patrióticos, sino con cosas pequeñas y obstinadas. Un registro, una cuenta, una firma, un nombramiento, una circular enviada a tiempo. La silla del poder, en esos años, no es un trono estable. Es un asiento que se calienta y se enfría rápido. Hoy lo ocupa un presidente. Mañana, un jefe provisional. Pasado, un triunvirato. Luego, otro presidente. Y alrededor de esa silla hay siempre papeles. Decretos, actas, cartas, informes. La silla parece prestada incluso cuando el ocupante cree que es suya. Ascasubi empieza a construir su perfil en esa zona gris donde se decide mucho sin necesidad de grandes gestos. La reputación en la política decimonónica es capital. Ser considerado hombre serio, hombre de orden, hombre de ley, abre puertas y también crea enemigos, porque el orden de unos es la limitación de otros. La revolución marxista de 1845, que derroca a Flores, es un punto de quiebre para el país. No solo cambia un gobierno, cambia el equilibrio entre militares y civiles, entre regiones, entre proyectos. Guayaquil tiene un papel central en ese movimiento. Se habla de libertades, de fin del predominio floreano, de renovación. Pero la revolución no trae paz automática, trae nuevas disputas, nuevas alianzas, nuevas traiciones. Para un civil quiteño como Ascasubi, estos cambios significan oportunidades y riesgos. Oportunidades, porque el nuevo orden necesita administradores, necesita gente que sepa gobernar sin depender exclusivamente del cuartel. Riesgos porque cada cambio de régimen reescribe la lista de leales y sospechosos. La política ecuatoriana de mediados del siglo XIX es una sucesión de intentos de estabilización, constituciones que prometen equilibrio, gobiernos que buscan legitimidad, y al mismo tiempo, una realidad que empuja hacia la inestabilidad. Regionalismos, economía frágil, ejército politizado, comunicación lenta, rivalidades personales. En Quito, la élite civil se ve a sí misma como guardiana de la institucionalidad, pero esa institucionalidad es joven, frágil, casi de papel. Y el papel se quema fácil. Ascasubi aprende, en esos años, una lección que no se enseña en colegios. El poder real no siempre coincide con el cargo formal. Un ministro puede tener menos influencia que un general. Un vicepresidente puede ser una figura decorativa o puede convertirse en pieza clave, dependiendo de la crisis. Un interino puede tomar decisiones que marquen el rumbo, precisamente porque llega cuando todo está por romperse. Pero todavía falta para que su nombre se asocie a esos momentos. Por ahora, lo que se forma es el carácter político. Prudencia, capacidad de negociación, sentido de continuidad y también, inevitablemente, una cierta dureza. Porque sostener el orden en un país convulso no es un acto de pureza. Es un ejercicio de compromiso, de concesión, de cálculo. La administración pública en el Ecuador de entonces no tiene la comodidad de un Estado moderno. Los ministerios son pequeños, los recursos escasos. Los funcionarios, a menudo, trabajan con sueldos atrasados o con la expectativa de que el cargo es temporal. Los archivos se guardan como se puede. Las comunicaciones con provincias tardan días o semanas. Un levantamiento en una región puede tardar en conocerse. Y cuando se conoce, ya es tarde para prevenirlo. En ese mundo, la capital no controla del todo el territorio. Controla a veces el papel, el decreto, la intención, pero el territorio se controla con presencia, con acuerdos locales, con comandantes que responden a sus propias redes. El Estado ecuatoriano es, en buena medida, un proyecto en construcción permanente. Y sin embargo, hay una obsesión. La legalidad, la constitución, la forma, incluso los golpes buscan justificarse con actas, con pronunciamientos que invocan la ley, con juntas que se declaran guardianas de la República. La violencia se viste de procedimiento. El caudillo necesita un escribano, el general necesita un jurista, el fusil necesita un sello. Ahí es donde los civiles como Ascasubi se vuelven indispensables. No porque manden sobre los cañones, sino porque pueden dar forma a lo que ocurre. Pueden convertir el hecho bruto en norma, pueden redactar el decreto que intenta encauzar la crisis, pueden negociar con el clero para que el púlpito no se vuelva enemigo, pueden hablar con comerciantes para que la aduana no se paralice, pueden, en suma, sostener la apariencia, y a veces la realidad, de continuidad. Pero esa continuidad tiene un costo, porque cada firma compromete, cada nombramiento crea resentidos, cada intento de ordenar implica elegir a quién se beneficia y a quién se perjudica. Y en un país donde las facciones se organizan rápido, el resentimiento se convierte en conspiración.
Ascasubi, además, pertenece a un mundo social donde la política no es solo ideología, es familia, es honor, es reputación. Un error no se paga solo en el periódico, se paga en la mesa, en la iglesia, en la calle, se paga con miradas, con silencios, con puertas que se cierran. La Quito de su juventud es una ciudad donde todos se conocen o creen conocerse, donde el rumor es una forma de información, donde la moral pública importa, donde la iglesia observa, donde la élite se vigila a sí misma, y donde, al mismo tiempo, la república abre grietas. Aparecen nuevos actores, nuevos ricos, militares con prestigio, comerciantes con influencia, periodistas con pluma afilada. El Ecuador naciente es un laboratorio de modernidad incompleta. Se habla de ciudadanía, pero la sociedad sigue marcada por jerarquías coloniales. Se habla de igualdad ante la ley, pero la realidad social es desigual. Se habla de nación, pero las identidades regionales pesan más que la bandera. Se habla de soberanía, pero la economía depende de mercados externos y de rutas comerciales que no controla del todo. En ese escenario, la figura del aristócrata civilista no es un personaje de novela, es un tipo político real. Cree en el orden, en la ley, en la continuidad, pero vive rodeado de hombres que creen en la fuerza, en el golpe oportuno, en la lealtad personal. Y para sobrevivir, el civilista tiene que aprender a hablar el idioma de ambos mundos. Ascasubi se forma, entonces, en la práctica de la política como administración de equilibrios. Equilibrio entre Quito y Guayaquil, entre sierra y costa, entre civiles y militares, entre Estado e Iglesia, entre legalidad y necesidad, y ese aprendizaje no se hace en un solo evento. Se hace en años de crisis pequeñas y grandes, en cambios de gabinete, en debates constitucionales, en tensiones que se acumulan. La República Ecuatoriana, en sus primeras décadas, vive una especie de fiebre constitucional. Se redactan cartas políticas, se reforman, se reemplazan. Cada grupo busca una constitución que lo favorezca, que limite al adversario, que garantice su visión del país, pero la constitución, por sí sola, no crea estabilidad. La estabilidad requiere aceptación, recursos, coerción legítima. Y eso es precisamente lo que falta. Por eso, el Estado se apoya en lo que tiene. La Iglesia como red social y moral. El ejército como fuerza. La élite como administración y financiamiento. Las aduanas como ingreso. Y cada uno de esos pilares tiene su propia agenda. En Quito, la presencia de conventos, monasterios, colegios religiosos no es solo paisaje, es infraestructura. La iglesia administra bienes, tierras, rentas, tiene influencia sobre la educación de los futuros funcionarios, y en una sociedad donde la legitimidad se asocia a la moral, el apoyo eclesiástico puede ser decisivo para un gobierno. Ascasubi, como miembro de la élite capitalina, se mueve en ese mundo con naturalidad. No es un revolucionario anticlerical, tampoco un fanático. Es, más bien, un hombre de su tiempo. Entiende que la República necesita apoyos, y que el clero es uno de los más fuertes, pero también entiende que el Estado no puede ser simplemente una extensión de la Iglesia. Esa tensión, cooperación y límite, atraviesa toda la política ecuatoriana del siglo XIX. Mientras tanto, el ejército sigue siendo un actor omnipresente. Muchos oficiales han hecho carrera en las guerras de independencia o en conflictos posteriores. Su identidad está ligada al honor militar, a la disciplina, pero también a la política. En un país con instituciones débiles, el ejército no es solo defensa, es árbitro interno. Y cuando el árbitro tiene armas, el juego cambia. Para un civil, gobernar, o incluso administrar, implica convivir con esa realidad. Implica negociar con comandantes, asegurar pagos, evitar motines, repartir cargos. Implica, a veces, aceptar que la fuerza tiene la última palabra. Aunque se intente vestirla de legalidad, Ascasubi, en su etapa inicial, se va consolidando como un hombre útil para ese tipo de gobernanza. No la del caudillo carismático, sino la del administrador que sostiene el andamiaje. Su nombre empieza a circular en los espacios donde se decide quién puede ocupar un cargo, quién puede representar una continuidad, quién puede ser puente entre facciones. Y es que el Ecuador de entonces necesita puentes. Necesita hombres que no incendien, sino que apaguen, que no busquen gloria, sino funcionamiento. Pero esos hombres rara vez quedan en la memoria popular. La memoria prefiere al héroe de batalla, al tribuno, al mártir. El administrador queda en segundo plano, aunque sin él el Estado se cae. La vida pública, además, está atravesada por una cultura del honor y de la sospecha.
Los periódicos atacan. Las cartas circulan. Las acusaciones de traición son moneda corriente. Un civil puede ser acusado de servir a tal general, a tal facción, a tal región. Y en un país donde la lealtad se mide por gestos, la prudencia puede parecer ambigüedad. Ascasubi aprende a ser prudente sin desaparecer, a estar presente sin exponerse demasiado, a sostener una línea de orden sin convertirse en blanco fácil. Esa habilidad, que puede parecer menor, es en realidad una forma de poder. El poder de durar. Porque durar, en el Ecuador del siglo XIX, es difícil, los gobiernos caen. Los presidentes se exilian. Las juntas se forman y se disuelven. Las constituciones se juran y se olvidan. Y en medio de ese torbellino, hay oficinas que siguen abriendo cada mañana. Hay escribanos que siguen copiando documentos. Hay funcionarios que siguen intentando que el Estado no se convierta en pura improvisación. La silla del despacho, esa silla que parece siempre prestada, está rodeada de papeles que intentan fijar algo en un país que se mueve. Un decreto para nombrar a un gobernador, una circular para ordenar la recaudación, una carta para pedir calma a un comandante, un informe sobre el estado de las arcas, un oficio al obispo, un acta de una sesión. Todo eso es el tejido real de la República. Y Ascasubi se está formando precisamente ahí, en el tejido, no en el estallido. Quito, con su cielo cambiante, sus tardes de neblina, sus mañanas claras que de pronto se cierran, es un escenario perfecto para esa política de incertidumbre. La ciudad parece quieta, pero debajo hay tensión. La tensión de un país que todavía no sabe qué tipo de república quiere ser: conservadora, liberal, centralista, federal, clerical, laica. Las palabras circulan, pero las realidades pesan. En las tertulias se discute sobre constituciones, sobre modelos extranjeros, sobre la experiencia de otras repúblicas. Se mira a Europa con admiración y distancia. Se mira a los vecinos con recelo. Se mira al pasado colonial con una mezcla de rechazo y nostalgia. Porque el pasado, al menos, tenía una estructura conocida. La república ofrece libertad, sí, pero también incertidumbre. Ascasubi pertenece a una generación que hereda esa incertidumbre como condición permanente. No puede imaginar un Estado sólido porque no lo ha visto. Lo que ha visto son intentos, ensayos, fracasos, reconstrucciones. Y sin embargo, insiste en la idea de que el Estado debe existir, debe funcionar, debe tener continuidad. Esa insistencia es su marca. No es épica, no es romántica, es casi burocrática. Pero en un país al borde del desarme interno, la burocracia puede ser heroica en silencio. A medida que avanza la primera mitad del siglo, el Ecuador va definiendo, a golpes, sus líneas de conflicto: la costa y la sierra, los comerciantes y los hacendados, los militares y los civiles, los proyectos más conservadores, que ven en la Iglesia y el orden tradicional un sostén indispensable, y los proyectos más liberales, que buscan reformas, apertura, limitación del poder clerical. Pero esas categorías no son puras. Se mezclan, se adaptan, se usan como banderas según convenga. Ascasubi, por origen y entorno, se inclina hacia el orden conservador entendido como estabilidad institucional y social. Pero incluso dentro de ese mundo hay matices. No todos los conservadores son iguales. No todos los civiles piensan igual. Y la política ecuatoriana es, en gran medida, una lucha por definir qué significa orden. Orden puede significar respeto a la ley, puede significar obediencia a la autoridad, puede significar control social, puede significar centralización, puede significar también la defensa de privilegios. Y ahí aparece otra contradicción. El civilismo puede ser un proyecto de institucionalidad, pero también puede ser un proyecto de élite. Ascasubi no escapa a esa ambigüedad. Es hijo de su clase. Cree en la capacidad de la élite para gobernar. Cree en la necesidad de jerarquías. Pero también cree en la necesidad de reglas, de procedimientos, de continuidad. Y esa combinación lo convierte en un tipo de político que no brilla en la plaza, pero pesa en los pasillos. En el Ecuador naciente, los pasillos importan. Importan porque ahí se negocia lo que no se puede imponer. Importan porque ahí se construyen acuerdos entre facciones que, de otro modo, se enfrentarían con armas. Importan porque ahí se decide quién ocupa un cargo clave en una provincia, quién controla una aduana, quién dirige una comandancia. La vida pública de Ascasubi, en sus inicios, es la de un hombre que aprende a ser pieza de engranaje, y el engranaje, en un estado frágil, es más importante que el adorno. La ciudad de Quito, mientras tanto, sigue siendo un centro simbólico. Es la sede de instituciones, de tribunales, de autoridades. Es el lugar donde la república intenta parecer república, donde se imprimen decretos, donde se juran constituciones.
donde se celebran Te Deum por victorias políticas, donde se llora a los caídos y se celebra a los nuevos gobernantes, pero el país real es más grande que Quito. Es caminos de montaña, es ríos, es selva, es costa húmeda, es puertos, es haciendas, es pueblos indígenas con sus propias estructuras. Y cargas, es población afrodescendiente en la costa. Es una sociedad diversa que la élite suele mirar desde arriba. Y gobernar ese país requiere algo más que buenas intenciones. Requiere recursos, y el Estado no los tiene en abundancia. La fragilidad fiscal es una constante, los gobiernos dependen de aduanas, de contribuciones, de préstamos. La deuda es un fantasma permanente. Y cuando no hay dinero, la política se vuelve más peligrosa. Porque el ejército sin paga se vuelve impredecible. Porque los funcionarios, sin sueldo, se corrompen o abandonan. Porque las provincias se sienten abandonadas y buscan soluciones propias. En ese contexto, la figura del administrador serio se vuelve aún más valiosa. Alguien que pueda ordenar cuentas, priorizar gastos, negociar pagos, evitar el colapso. Ascasubi se va perfilando hacia ese tipo de rol. No como técnico moderno. Esa categoría todavía no existe como tal, sino como hombre de confianza, capaz de sostener el mínimo funcionamiento. Y así, casi sin ruido, se prepara el terreno para lo que vendrá después. Cuando la silla prestada deje de ser una metáfora y se convierta en una realidad literal. Cuando el país, en una de sus crisis, necesite que alguien se siente en el despacho no para inaugurar una era, sino para evitar que todo se deshaga en cuestión de días. Por ahora, lo que hay es formación, redes, aprendizaje del ritmo político ecuatoriano. Un ritmo de sobresaltos, un ritmo donde la calma nunca es definitiva, donde cada acuerdo es provisional, donde cada gobierno sabe que puede ser el siguiente en caer. Y en medio de esa música áspera del siglo XIX, Manuel de Ascasubi se va convirtiendo en un hombre de Estado sin épica, un civil que entiende que el poder no siempre se grita. A veces se firma, a veces se archiva, a veces se sostiene, simplemente, para que mañana exista un país al que gobernar. En Quito, la autoridad no se aprende en un campo de batalla, sino en un corredor frío, con baldosas gastadas, donde el eco de los pasos parece más importante que las palabras. Se aprende mirando cómo un documento cambia de manos, cómo un sello rojo convierte una intención en mandato, cómo una firma, una sola, línea de tinta, puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Y se aprende sobre todo entendiendo que en el Ecuador recién nacido, el papel no manda solo. El papel necesita escolta. Manuel de Ascasubi entra a la vida pública por donde entran los suyos, por la confianza, por el apellido, por la reputación de familia seria. En una república que todavía huele a colonia, la seriedad es una moneda. No brilla como el oro de una aduana, pero compra tiempo, y el tiempo en esos años es lo más caro. La administración del Estado ecuatoriano en las décadas de 1830 y 1840 es una casa recién levantada con paredes delgadas. Se oye todo. Se cuela el viento. La puerta no cierra bien. En teoría hay ministerios, gobernaciones, tribunales, municipalidades. En la práctica, cada oficina es un pequeño frente de guerra contra la escasez. Falta papel, falta tinta, faltan escribientes, faltan sueldos, faltan caballos para llevar un oficio a la provincia. Falta incluso la certeza de que mañana esa oficina seguirá existiendo. Y sin embargo, se escribe, se copia, se registra, se archiva. Porque la república, para parecer república, necesita producir su propia escritura. Necesita actas, necesita decretos, necesita listas, necesita un orden que se pueda mostrar, aunque afuera el orden sea un rumor. Ascasubi se vuelve útil en ese mundo, no por su voz en la plaza, sino por su capacidad de sostener una conversación larga sin perder el hilo, de leer entre líneas, de entender que un párrafo puede ser una trampa, que una palabra, provisional, extraordinario, por esta vez, puede ser la diferencia entre un acuerdo y una ruptura. El civilismo, en el Ecuador del siglo XIX, no es una postura elegante, es un oficio peligroso, porque el civil que se mete en política se mete en un terreno donde la fuerza siempre está cerca, como un perro amarrado que puede soltarse. La República vive obsesionada con la forma, con la legalidad, con el ritual. Se jura una constitución como si el juramento pudiera amarrar el futuro. Se convoca a elecciones como si el acto de votar pudiera domesticar a los cuarteles. Se redactan reglamentos como si el reglamento pudiera reemplazar al dinero que no hay. Y aún así, esa obsesión no es pura hipocresía.
es necesidad. En un país donde el poder cambia de manos con facilidad, la forma es una cuerda a la que todos se agarran para no caer al vacío. Ascasubi aprende a moverse en esa cuerda. En Quito, la política se cocina en espacios cerrados, en salas con cortinas pesadas, donde el aire se mezcla con el olor de la cera y del tabaco, en patios donde el agua cae de una pila y el sonido tapa lo que no conviene que se oiga, en sacristías donde el consejo se da con voz baja, como si el secreto fuera parte de la liturgia. La iglesia no es un actor más, es un sistema nervioso. Tiene parroquias, tiene púlpitos, tiene confesiones, tiene escuelas, sabe quién debe, quién teme, quién ambiciona, y el Estado, que todavía no llega a todos lados, necesita esa red. La necesita para educar, para registrar, para legitimar. La necesita para gobernar. Pero esa necesidad tiene precio. El clero no es un adorno. Tiene intereses, bienes, influencia. Y en un país donde el Estado es pobre, los bienes eclesiásticos son un poder real. La relación entre gobierno e iglesia se vuelve una danza. Acercarse sin someterse, pedir sin humillarse, conceder sin perder autoridad. Un civil como Ascasubi, formado en el mundo de la élite quiteña, entiende esa danza desde dentro. Sabe que el orden social se sostiene con costumbre, con moral pública, con la idea de que hay jerarquías naturales, y sabe también que, si se rompe de golpe ese tejido, lo que entra no es necesariamente libertad. Puede entrar el caos. Mientras tanto, el ejército está ahí, siempre, a veces como amenaza, a veces como garantía, a veces como árbitro. El Ecuador nace con una herencia militar inevitable. La independencia fue guerra, y la guerra dejó hombres armados con prestigio, con redes con hambre de reconocimiento. El uniforme abre puertas, la espada da autoridad, y cuando el Estado no puede pagar, el uniforme se vuelve más peligroso. El soldado sin sueldo escucha mejor al caudillo que al ministro. Ascasubi, que no tiene músculo propio, aprende a tratar con ese mundo sin provocarlo. No es sumisión, es cálculo. En la política ecuatoriana de entonces, el cálculo no es cinismo, es supervivencia institucional. Un civil puede creer en la ley, pero si ignora la fuerza, la ley se queda sola, como un papel en el suelo mojado. La década de 1840 es un tiempo de nervios. Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, sigue siendo una sombra larga, incluso cuando no está en el despacho. Su figura divide. Para unos, es el fundador que intentó dar forma al Estado. Para otros, es el militar que concentró poder, que encarnó un predominio extranjero y castrense, que despertó resistencias regionales y civiles. La política se llena de palabras grandes: libertad, tiranía, orden, patria. Pero debajo de esas palabras hay cosas concretas. ¿Quién controla la aduana de Guayaquil? ¿Quién nombra gobernadores? ¿Quién reparte grados militares? ¿Quién decide el destino de los impuestos? En ese ambiente, Ascasubi se consolida como administrador, y administrador no significa solo llevar cuentas. Significa saber que una provincia puede incendiarse por un nombramiento mal hecho, que un comandante ofendido puede volverse conspirador, que un obispo frío puede convertir el púlpito en un arma silenciosa, que un comerciante de Guayaquil, si siente que Quito lo asfixia, puede financiar una oposición. La autoridad, en un país así, se construye con pequeñas decisiones que parecen técnicas, pero son políticas hasta la médula. La revolución marxista de 1845 cae como un golpe de mar sobre la costa y como un temblor sobre la sierra. Flores es derrocado. Guayaquil se vuelve escenario y símbolo. Se habla de renovación, de fin de un ciclo, de abrir la república a un gobierno menos militarizado. Pero la caída de un hombre no resuelve el problema de fondo. El Estado sigue siendo frágil. Las regiones siguen desconfiando. El dinero sigue faltando. El ejército sigue siendo un actor con voluntad propia. La marxista no trae un camino recto, trae bifurcaciones. Trae juntas, pactos, rivalidades nuevas. Y trae, también, una demanda urgente. Alguien tiene que hacer funcionar el aparato estatal mientras los grandes nombres se disputan. El sentido de la revolución. Ahí es donde los civiles de escritorio se vuelven indispensables. Porque el país puede cambiar de bandera política, pero no puede dejar de cobrar impuestos, de pagar, aunque sea tarde, de emitir órdenes, de mantener un mínimo de administración. Ascasubi se mueve en ese espacio de transición con una cualidad que en tiempos convulsos vale más que el brillo. Previsibilidad. Ser previsible, en política, puede sonar aburrido. En el Ecuador de mediados del siglo XIX, es un superpoder
El general puede ser valiente, el tribuno puede ser elocuente, el conspirador puede ser audaz, pero el Estado necesita a alguien que, cuando se siente en una silla, no convierta el despacho en un campo de batalla personal. Necesita a alguien que no improvise cada mañana. Necesita continuidad. Y la continuidad, en esos años, se fabrica con hábitos, con horarios, con expedientes que se responden, con oficios que se envían, con una disciplina de oficina que parece menor, pero que sostiene la idea misma de gobierno, en un país donde las noticias tardan, donde un correo puede perderse en un camino de montaña, donde una orden puede llegar cuando ya es inútil. La administración requiere una paciencia casi monástica. Ascasubi, formado en una ciudad de conventos y rituales, entiende esa paciencia como parte del poder. Pero no hay que engañarse. La administración no es neutral. Cada decisión administrativa toca intereses. Si se reorganiza una recaudación, alguien pierde. Si se cambia un funcionario, alguien se siente desplazado. Si se intenta imponer disciplina fiscal, aparecen enemigos, y en un estado pobre, la lucha por recursos es feroz. No se pelea por abundancia, se pelea por migajas. Y las migajas, cuando son pocas, se vuelven motivo de guerra. En Quito, la rivalidad con Guayaquil no es solo política, es económica, cultural, casi psicológica. Quito se ve a sí mismo como centro moral, como guardián de la tradición, como sede natural del poder. Guayaquil se ve como motor comercial, como puerta al mundo, como ciudad que produce ingresos reales a través de la aduana. Quito habla de legitimidad. Guayaquil habla de dinero. Quito habla de instituciones. Guayaquil habla de comercio. Y en medio, Cuenca mira con su propio orgullo, cuidando no quedar aplastada entre dos centros que se disputan el país. Ascasubi, quiteño, no puede escapar a esa geografía mental, pero su oficio lo obliga a entender que el Estado no se sostiene solo con símbolos. Se sostiene con ingresos, con aduanas, con rutas, con acuerdos con comerciantes, con la capacidad de que el gobierno central no parezca un parásito para la costa. Esa comprensión, en un civil de la élite serrana, no es automática. Se aprende. Se aprende cuando se ve que un decreto desde Quito puede ser ignorado en Guayaquil si no hay incentivos, si no hay negociación, si no hay presencia. Y ahí aparece otra habilidad, la de construir autoridad sin caudillismo. ¿Cómo se hace eso en un siglo de caudillos? Con redes, con reputación, con la capacidad de ser aceptable para varios bandos sin ser propiedad de ninguno, con una imagen de hombre de orden que no despierta pánico, con un estilo que no humilla al adversario, porque humillar en política ecuatoriana es invitar a la venganza. Ascasubi se vuelve, poco a poco, un nombre que sirve para calmar, no para entusiasmar, para calmar. Y eso, en tiempos de pronunciamientos, es oro. La cultura del pronunciamiento es una enfermedad crónica de la época. No es solo un golpe militar, es un lenguaje político. Se redacta un acta, se invoca la patria, se acusa al gobierno de traición o de incapacidad. Se llama a restaurar la Constitución, aunque se la esté rompiendo. Se busca adhesiones en otras guarniciones. Se intenta dar al acto de fuerza una apariencia de legalidad. El pronunciamiento necesita papel, necesita escribanos, necesita juristas, necesita hombres que sepan vestir la violencia con procedimiento. Y aquí está la paradoja amarga. Los civilistas, que creen en la ley, terminan siendo necesarios incluso para los actos que la violan. Porque sin su pluma, el golpe queda desnudo. Sin su firma, la Junta no parece gobierno. Sin su lenguaje, la fuerza no se convierte en autoridad. Ascasubi aprende a navegar esa contradicción sin romperse. No siempre se puede decir que no. No siempre se puede renunciar. A veces renunciar es dejar el Estado en manos de quienes no creen en él. A veces quedarse es la única manera de evitar que el despacho se convierta en botín puro. Esa lógica, dura y poco romántica, es la que forma a los hombres de transición. En los años posteriores a la marxista, el Ecuador busca estabilizarse y no lo logra del todo. Cambian gobiernos, cambian constituciones, cambian alianzas. La política se llena de nombres que suben rápido y caen igual de rápido. Y en ese carrusel, Ascasubi va acumulando algo que no se ve en los retratos oficiales. Experiencia. Experiencia de crisis. Experiencia de negociación. Experiencia de saber qué se puede hacer y qué no. Qué se puede prometer y qué es suicida prometer. La fragilidad fiscal sigue siendo el gran enemigo silencioso. Un Estado sin dinero es un Estado que mendiga obediencia. Los sueldos atrasados no son solo un problema administrativo. Son pólvora. Un batallón sin paga escucha al primer agitador. Un funcionario sin sueldo busca compensación por otras vías.
Un proveedor del Estado, si no cobra, se vuelve opositor. La economía política del Ecuador decimonónico es una economía de urgencias, y en esa economía, la aduana es el corazón. Guayaquil, con su puerto, con su humedad, con sus bodegas, con sus barcos que traen mercancías y noticias, es más que una ciudad. Es una caja registradora. Quien controla la aduana controla el oxígeno del gobierno. Por eso la costa pesa. Por eso la costa se revela cuando siente que la exprimen. Por eso Quito teme perderla. Por eso los acuerdos entre élites regionales son tan delicados. No se trata solo de ideas, se trata de ingresos. Ascasubi, como administrador, tiene que mirar ese mapa con frialdad. No puede gobernar solo con moral. Tiene que gobernar con números. Y los números, en un país pobre, son una lista de renuncias. No se puede pagar todo. No se puede satisfacer a todos. No se puede mantener un ejército grande y al mismo tiempo construir caminos, escuelas, tribunales. Cada decisión presupuestaria es una decisión política. Cada recorte crea enemigos. Cada gasto crea sospechas. En Quito, la vida cotidiana sigue con su ritmo de campanas y procesiones. Pero la política se mete en todo. Se mete en los sermones, se mete en los periódicos. Se mete en las conversaciones de mercado. La prensa, aunque limitada, es un arma. Un artículo puede destruir reputaciones. Una acusación de traidor o enemigo de la religión puede ser más peligrosa que una bala, porque prepara el terreno para la violencia. La opinión pública, en una sociedad pequeña, es un tribunal feroz. Ascasubi, que no es un tribuno, entiende el poder de esa opinión. Entiende que la legitimidad no se sostiene solo con decretos. Se sostiene con símbolos, con gestos, con alianzas visibles. Un Te Deum en la catedral no es solo misa, es política. Una visita a un convento no es solo devoción, es señal. Un nombramiento de un hombre de tal familia no es solo mérito, es pacto. Y los pactos, en el Ecuador de entonces, son la verdadera infraestructura del Estado. Pactos entre familias, pactos entre regiones, pactos entre civiles y militares, pactos con el clero, pactos con comerciantes, pactos que no siempre se escriben, pero que se sienten. Ascasubi se vuelve un hombre de pactos, no de conspiración romántica, sino de negociación cotidiana. De esos acuerdos que permiten que el país no se rompa hoy, aunque no garanticen que no se rompa mañana. Hay algo casi físico en esa política. Se siente en el cuerpo, en la tensión de una reunión donde nadie confía del todo en nadie, en el cansancio de leer informes que llegan tarde, en la irritación de saber que una orden enviada a una provincia puede ser ignorada por un jefe local que se cree dueño del territorio, en la impotencia de ver que la ley, sin fuerza, es una recomendación, y, aún así, Ascasubi insiste en la ley, insiste en el procedimiento, insiste en la continuidad. Porque para un civilista de su clase, el peor escenario no es perder una elección o un cargo. El peor escenario es que el Estado se convierta en una sucesión de mandos armados sin forma, sin archivo, sin memoria. Un país sin papeles es un país sin historia oficial, sin derechos, sin límites. Un país donde manda el más fuerte del día. La autoridad sin caudillismo se construye también con una cierta austeridad personal. No necesariamente pobreza, sino contención. No exhibir demasiado. No provocar envidia. No dar la imagen de que el cargo es botín. En una sociedad donde el resentimiento social existe, aunque la élite intente no verlo, la ostentación puede ser gasolina. Ascasubi, como hombre de élite, vive con privilegios, sí, pero su estilo político tiende a la sobriedad. Eso le permite ser aceptable para quienes temen a los ambiciosos, porque el ambicioso, en el Ecuador del siglo XIX, es una figura temida, no solo por lo que quiere, sino por lo que desata. Un hombre que quiere el poder total necesita enemigos totales. Necesita purgas, necesita humillar, necesita imponer, y eso, en un país de equilibrios frágiles, es receta para la guerra civil. Ascasubi no es ese tipo. Su poder, cuando lo tiene, es prestado. Y él lo sabe. Esa conciencia lo vuelve cuidadoso. La silla del despacho, para él, no es un trono. Es un lugar de paso donde se intenta que el Estado siga respirando. En esos años de ascenso, su figura se va asociando a una cualidad rara. Confiabilidad institucional. No es carisma, no es épica. Es la sensación de que, si él está en una oficina clave, las cosas no se desordenan del todo. Que los papeles se firman, que los oficios salen, que las cuentas se revisan, que las decisiones se toman con cierta lógica. Esa confiabilidad, sin embargo, no lo hace invulnerable. Al contrario, lo expone a la sospecha de todos. Para los más radicales, el hombre de orden es un obstáculo. Para los militares ambiciosos,
El civilista es un estorbo que pone límites. Para los liberales más anticlericales, el civil de Quito puede parecer demasiado cercano a la iglesia. Para los conservadores más duros, el civil negociador puede parecer blando. En un país polarizado, el moderado suele ser atacado por ambos lados. Y aún así, el moderado es el que permite que el Estado no se rompa en cada crisis. Ascasubi va ocupando cargos que lo acercan al centro del poder, no como dueño, sino como pieza necesaria. La política ecuatoriana, con su rotación constante, necesita hombres que sepan entrar y salir sin incendiar el lugar. Hombres que no se vayan llevándose los archivos, hombres que no conviertan cada transición en venganza, hombres que entiendan que el Estado es más largo que un gobierno. Esa idea, que el Estado debe durar más que los hombres, es casi revolucionaria en un siglo de personalismos. Y es, al mismo tiempo, profundamente conservadora. Conservar el Estado, conservar el orden, conservar la continuidad. En los pasillos del poder, Ascasubi aprende también el arte de la espera. Esperar no es pasividad, es estrategia. En un país donde una decisión precipitada puede provocar un pronunciamiento, esperar puede ser la forma más inteligente de actuar. Esperar a que un general se calme, esperar a que una provincia envíe su respuesta, esperar a que el clero dé una señal, esperar a que el rumor se confirme o se disuelva. La espera se llena de papeles, de borradores, de cartas que se escriben y no se envían, de decretos que se redactan con cuidado para no ofender a quien no conviene ofender. El lenguaje oficial se vuelve un campo minado. Cada adjetivo puede ser interpretado como provocación, cada silencio puede ser leído como complicidad, y en ese lenguaje, Ascasubi se vuelve diestro. No porque disfrute la ambigüedad, sino porque la ambigüedad es, a veces, la única manera de mantener un acuerdo. Decir demasiado claro puede romper, decir demasiado poco puede perder autoridad. Hay que encontrar el punto exacto donde la frase sostiene sin incendiar. Mientras tanto, el país sigue siendo un territorio difícil. Las comunicaciones son lentas. Las provincias tienen vida propia. Los jefes locales son pequeños reyes. La capital manda, pero manda a distancia. Y la distancia, en el siglo XIX, es poder para el que está lejos. Un gobernador puede interpretar una orden como le convenga. Un comandante puede retrasar su cumplimiento. Un cabildo puede resistir. El Estado central, sin infraestructura, sin caminos, sin telégrafo, gobierna con una mezcla de autoridad formal y negociación permanente. Ascasubi, como hombre de escritorio, entiende que el Estado no puede ser solo Quito, que la República, si quiere existir, tiene que ser aceptada en Guayaquil, en Cuenca, en los pueblos, en las haciendas, en los caminos. Y esa aceptación no se logra solo con discursos patrióticos, se logra con administración, justicia que funcione, impuestos que no parezcan saqueo, nombramientos que no sean insulto, presencia que no sea ocupación. Pero lograr eso en un país pobre es casi una misión imposible. Por eso la política se vuelve una sucesión de arreglos temporales, y por eso la figura del hombre de transición se vuelve central, no el fundador heroico, no el caudillo victorioso, el que sostiene el puente mientras otros se pelean por el río. Ascasubi se convierte en ese puente, y un puente, por definición, no es destino. Es paso, se pisa, se usa, se olvida. Pero sin puente no hay cruce. A medida que su nombre gana peso, también gana una carga. La expectativa de que, cuando llegue la próxima crisis, y siempre llega, él estará ahí para sostener la silla prestada, para sentarse sin reclamar propiedad, para firmar sin prometer milagros, para negociar sin gritar, para mantener la continuidad, aunque la continuidad sea apenas un hilo. Y ese hilo, en el Ecuador de mediados del siglo XIX, es lo único que separa a la República de convertirse en una serie de días violentos sin mañana. Ascasubi lo sabe. ¿Lo ha visto? Lo ha olido en el aire antes de un pronunciamiento, cuando la ciudad se llena de rumores y los rostros se vuelven más serios, cuando los oficiales se reúnen demasiado, cuando los periódicos suben el tono, cuando en las iglesias se reza por la paz con una urgencia que delata miedo. En ese clima, su ascenso no es una escalera triunfal, es una marcha cuidadosa sobre piedra mojada, un paso, otro, sin resbalar, sin hacer ruido, con la conciencia de que el poder, en su caso, no será nunca un trono heredado, ni una conquista militar. Será un préstamo, un encargo, una silla que quema porque todos la quieren y pocos pueden sentarse sin que el país se les venga encima. Y así, cuando el Ecuador vuelve a tensarse, cuando las facciones se reacomodan, cuando la República busca un centro que no sea solo un hombre armado,
El civil quiteño que aprendió a gobernar con papeles empieza a acercarse al lugar donde los papeles ya no bastan, donde la firma se vuelve decisión de vida o muerte política, donde la continuidad institucional deja de ser una idea y se convierte en una urgencia, porque el despacho, ese cuarto con escritorio y sello, está a punto de convertirse en el ojo del huracán. Y la silla, esa silla prestada, está a punto de exigir algo más que prudencia. La primera vez que un hombre como Manuel de Ascasubi se sienta tan cerca del centro real del poder, lo que siente no es gloria, es peso. Un peso de madera, de cuero gastado, de tinta fresca. La silla no cruje por vieja, cruje por usada, por demasiados cuerpos que se han levantado de golpe, por demasiadas manos que han golpeado el escritorio, por demasiadas firmas hechas, con prisa, como si la prisa pudiera ganarle a la historia. En el Ecuador de mediados del siglo XIX, la vicepresidencia no es un escalón ceremonial, es una trampa. Es el lugar donde se aprende que el Estado tiene dos caras, la que se imprime en el papel sellado y la que se impone en el patio del cuartel, y entre ambas, un corredor estrecho, un corredor donde el civilista camina con cuidado, porque el suelo está lleno de clavos invisibles, susceptibilidades regionales, lealtades militares, sermones que pesan más que un decreto, y esa pobreza fiscal que no se ve en los retratos, pero que manda como un rey. Ascasubi llega a la vicepresidencia en un país que no ha terminado de nacer. Nació, sí, en actas y constituciones, nació en juramentos, pero no nació en hábitos. No nació en obediencias estables. No nació en una administración que funcione sin pedir permiso a la fuerza. La República Ecuatoriana todavía se está inventando a sí misma cada mañana. Y esa invención ocurre en oficinas donde falta todo, incluso la certeza de que el día siguiente será del mismo gobierno. Ser vicepresidente, en ese contexto, significa vivir con una sombra encima. La sombra de la ausencia del presidente. La sombra de la enfermedad, del viaje, del golpe, del pronunciamiento. La sombra de la silla que puede quedar vacía en cualquier momento. Y cuando queda vacía, no hay tiempo para discursos. Hay tiempo para firmar, para ordenar, para contener. Porque el país no espera. Afuera, el Ecuador es un mapa de distancias. Distancias físicas, de caminos que se vuelven barro en invierno y polvo en verano. Distancias políticas, de provincias que obedecen a Quito con la misma intensidad con la que obedecen a su propio jefe local. Distancias económicas, de una costa que respira comercio y una sierra que respira tradición y control administrativo. Y en medio, un Estado que intenta ser uno solo, pero que se siente como varios. En ese tablero, Ascasubi no tiene tropa propia. No tiene un batallón que le sea fiel por gratitud o por miedo. No tiene una clientela armada. Tiene otra cosa. El hábito del expediente. La paciencia del trámite. La capacidad de hablar con el clero sin parecer anticlerical y de hablar con los militares sin parecer un civil asustado. Y esa capacidad, que suena menor, es la que permite que el gobierno no se convierta en una sucesión de incendios. La vicepresidencia lo obliga a mirar el país desde arriba, pero también desde adentro, desde el detalle, desde la lista de sueldos atrasados, desde el informe de un gobernador que pide refuerzos porque hay inquietud. Esa palabra que en el siglo XIX es un eufemismo para decir se está preparando algo. Desde la carta de un comandante que se queja de que sus hombres no tienen botas. Desde la nota de un obispo que protesta por una medida que considera ofensiva para la iglesia. Desde el reclamo de comerciantes que exigen reglas claras en la aduana. Porque sin reglas claras, el comercio se vuelve apuesta. Y entonces aparece la verdadera naturaleza del poder civil en esa época. No es mandar, es sostener. Sostener con alambres, con promesas, con pequeñas concesiones que evitan una ruptura mayor, con una diplomacia doméstica que se practica en salas frías, con cortinas pesadas, donde el aire huele a papel húmedo y a cera. La silla prestada se vuelve un símbolo cotidiano. No es una metáfora bonita, es una realidad administrativa. Ascasubi sabe que su autoridad depende de que otros acepten que la tiene. Depende de que el general de turno no decida que el país necesita mano fuerte. Depende de que Guayaquil no interprete cada decisión de Quito como un intento de asfixia. Depende de que Cuenca no se sienta ignorada. Depende de que el clero no convierta una diferencia política en un conflicto moral. Depende incluso de que el Tesoro encuentre monedas donde no las hay. Y el Tesoro, casi siempre, no las encuentra. La fragilidad fiscal es el ruido de fondo de toda su gestión. Un ruido constante, como una gotera en la noche. El Estado debe y debe. Debe a soldados. Debe a empleados. Debe a proveedores.
Debe a quienes prestan dinero con intereses que se justifican por el riesgo. Y cada deuda impaga es una puerta que se abre para la conspiración. Porque el soldado sin sueldo no solo está hambriento, está disponible. El funcionario sin salario no solo está frustrado, está tentado. El comerciante que no cobra no solo se queja, financia oposición. En ese mundo, la continuidad institucional no es un ideal abstracto, es una operación de emergencia, es mantener el pulso. La vicepresidencia también lo coloca en el centro de una tensión que atraviesa todo el siglo. La tensión entre legalidad y fuerza. La legalidad se invoca como si fuera un santo protector. Se la nombra en discursos, se la imprime en decretos, se la jura en plazas. Pero la fuerza está ahí, respirando cerca. La fuerza no necesita ser usada para ser efectiva. Basta con que exista, basta con que un cuartel se mantenga en silencio demasiado tiempo. Basta con que un oficial reciba visitas nocturnas, basta con que circulen rumores de adhesiones y actas. Y cuando el rumor se vuelve acta, el papel vuelve a aparecer. El pronunciamiento, esa forma tan latinoamericana de vestir la violencia con lenguaje jurídico, necesita escribanos, necesita fórmulas, necesita frases que suenen a patria, por la salvación de la República, por el restablecimiento del orden, por la defensa de la Constitución. La Constitución, curiosamente, siempre está en boca de quienes la están rompiendo. ¿Ascasubi conoce ese teatro? Lo ha visto desde joven. Y ahora, desde la vicepresidencia, lo ve con una claridad que quema. El Estado puede ser secuestrado por su propia retórica, puede ser obligado a legitimar lo que lo destruye. Por eso su estilo es el de la contención, no el de la confrontación abierta, porque confrontar sin músculo es suicidio. Y suicidarse políticamente, en ese momento, no es un gesto noble. Es dejar el despacho en manos de quien no cree en el despacho, sino en la espada. Hay días en que el poder se siente como una mesa llena de papeles. Papeles que llegan de todas partes. Un oficio desde la costa, que exige cambios en la administración aduanera. Un informe desde la sierra, que habla de conflictos locales, de tierras, de pleitos que se vuelven políticos. Una carta desde una guarnición que pide municiones. Un reclamo de un cabildo que se siente atropellado. Y en medio, la necesidad de responder rápido. Porque la lentitud en política ecuatoriana no es prudencia, es debilidad. Pero responder rápido también es peligroso. Una palabra mal puesta puede incendiar una provincia. Un nombramiento puede ser interpretado como provocación. Un gesto hacia el clero puede ser leído por los liberales como sumisión. Un gesto hacia los liberales puede ser leído por los conservadores como traición. El vicepresidente, que en teoría es segundo, en la práctica se convierte en amortiguador, en parachoques, en el hombre que recibe el golpe para que el vehículo no se desarme. Y entonces llega el momento en que la silla deja de ser solo prestada y se vuelve central. El episodio de crisis política que lo lleva a asumir como jefe de Estado interino no ocurre en un vacío, ocurre en un país acostumbrado a que el mando cambie de manos con rapidez, a veces con votos, a veces con bayonetas, a veces con una mezcla de ambas. Ocurre en un ambiente donde la legitimidad es un animal nervioso. Se asusta con facilidad, se escapa con facilidad, y cuesta mucho volver a atraparla. Cuando Ascasubi asume interinamente, el despacho se transforma. Ya no es el lugar donde se prepara la respuesta. Es el lugar donde la respuesta debe existir ya. La firma ya no es trámite, es decisión, y cada decisión tiene un costo inmediato. El primer costo es el militar, porque el interino, por definición, despierta apetitos. El general ambicioso mira al interino como mira un lobo a una puerta mal cerrada. No porque desprecia al hombre, sino porque desprecia la idea de un poder sin espada. El interino, para sobrevivir, debe negociar con los cuarteles sin entregarles el Estado. Debe prometer sin hipotecar. Debe reconocer sin someterse. Eso se hace con gestos concretos, con nombramientos que calman, con ascensos que no humillan a otros, con pagos parciales cuando no hay dinero para pagos completos, con visitas, con cartas, con emisarios, con la vieja política de la confianza personal, porque la institucional todavía no alcanza. El segundo costo es regional. Quito, Guayaquil, Cuenca. 3 sensibilidades, 3 orgullos, 3 maneras de entender la República. El interino quiteño debe evitar que la costa sienta que la capital aprovecha la crisis para apretar. Debe evitar que la sierra sienta que se está cediendo demasiado a los comerciantes. Debe evitar que Cuenca se sienta invisible. Y todo eso mientras el país sigue funcionando. Los jueces deben juzgar. Los gobernadores deben gobernar. Los impuestos deben cobrarse. Los caminos deben mantenerse, aunque sea mínimamente. El tercer costo es moral y religioso.
La iglesia no es un actor externo, es parte del tejido. En un Ecuador donde la parroquia es registro civil, escuela, tribunal moral y red de información, pelearse con el clero es pelearse con el sistema circulatorio del país. Pero someterse al clero también tiene costo. Significa aceptar que el Estado no manda del todo en su propio territorio simbólico. Ascasubi, formado en esa cultura, entiende que la relación con la iglesia es una cuerda tensa. Si se jala demasiado, se rompe. Si se suelta demasiado, el Estado cae. En el interinazgo, esa cuerda se tensa más, porque en tiempos de crisis el púlpito se vuelve altavoz. Un sermón puede pacificar o puede agitar, puede llamar a la obediencia, o puede insinuar que el gobierno carece de legitimidad, y la legitimidad, en una sociedad creyente, no es solo legal, es moral. Un gobierno puede tener actas, pero si pierde el aura de orden, se queda desnudo. Ascasubi intenta sostener esa aura con lo que sabe hacer. Procedimiento, formalidad, continuidad, convocar, escuchar, firmar, publicar, hacer que el Estado se vea como Estado, que no parezca una junta improvisada, que no parezca un botín. Pero el procedimiento tiene enemigos. El enemigo más obvio es la impaciencia. La impaciencia de quienes quieren soluciones rápidas. Que se castigue, que se destituya, que se cierre, que se prohíba. La impaciencia de los militares que creen que el orden se impone con un bando. La impaciencia de los políticos que creen que la popularidad se gana con gestos dramáticos. La impaciencia de los comerciantes que quieren reglas claras ya, porque el barco no espera. Y el enemigo más silencioso es el rumor. El rumor es el telégrafo de la época. Corre por mercados, por sacristías, por cuarteles, por tertulias. El rumor dice que tal general se pronunciará, que tal provincia no obedecerá, que tal grupo prepara una junta, que tal obispo está molesto, que tal comerciante financia armas. El rumor no necesita ser cierto para ser peligroso. Basta con que sea creíble. El interino vive dentro de ese rumor. Se despierta con él. Se acuesta con él. Y aún así, debe actuar como si el Estado fuera sólido. Esa es la paradoja del civilista en crisis. Debe representar estabilidad cuando la estabilidad es una actuación frágil. En el despacho, la escena se repite. Llegan informes contradictorios. Un gobernador asegura que todo está tranquilo. Otro advierte que hay movimiento. Un comandante jura lealtad. Otro guarda silencio. Un periódico publica una acusación. Otro responde con otra acusación. Y el interino debe decidir qué creer. Porque decidir es elegir una versión del país, y elegir una versión del país es apostar. Ascasubi apuesta por la continuidad, por mantener la maquinaria andando, por no convertir cada conflicto en una guerra total, por no humillar a los adversarios, porque humillar en ese Ecuador es sembrar la próxima rebelión. Su estilo no es el del castigo ejemplar, sino el del arreglo que evita sangre. Eso no lo hace santo, lo hace práctico, y lo hace vulnerable a la crítica. Siempre habrá quien diga que el arreglo es debilidad, que la negociación es cobardía, que la moderación es complicidad. Pero la moderación, en un país que se desarma por dentro, puede ser la única forma de gobernar sin destruir. El interinazgo también revela algo íntimo. El costo personal de sostener el Estado. Porque sostener continuidad no es solo firmar decretos, es cargar con odios, con sospechas, con la sensación de que cualquier decisión será usada en su contra cuando cambie el viento. Es saber que el interino, por definición, no deja una obra monumental. Deja, si acaso, un país que no se rompió ese mes. Y eso no se celebra en estatuas. Hay noches en que la ciudad se siente distinta. Quito, con su frío que se mete en los huesos, con sus calles empedradas que devuelven el sonido de los pasos, con sus casas de patios, interiores donde la vida privada se esconde detrás de muros altos. En noches de crisis, el silencio pesa más. Se oyen más los cascos de un caballo. Se oyen más las voces de un grupo que pasa. Se oyen más las campanas, como si tocaran no solo la hora, sino la ansiedad. En esas noches, el interino sabe que el Estado no es un edificio, es una red de obediencias. Y esa red puede romperse con un solo tirón. Por eso, cuando negocia con facciones, no lo hace como quien reparte favores por gusto. Lo hace como quien reparte contrapesos. Un nombramiento aquí para evitar una ruptura allá. Una concesión menor para evitar una rebelión mayor. Un gesto hacia la costa para evitar que la aduana se convierta en arma política. Un gesto hacia la sierra para evitar que Quito se sienta traicionado. Un gesto hacia el clero para evitar que la moral pública se vuelva oposición. Un gesto hacia los militares para evitar que el cuartel se convierta en gobierno. Y cada gesto tiene un precio. Porque el Estado ecuatoriano de entonces no tiene reservas, no tiene colchón, no tiene margen. Todo se hace al límite. En el manejo de crisis,
la administración se vuelve una forma de guerra, una guerra sin cañones, pero con consecuencias reales. Se pelea por el control de la información. ¿Qué se publica? ¿Qué se calla? ¿Qué se comunica a las provincias? Se pelea por el control de los tiempos. ¿Cuándo se convoca? ¿Cuándo se aplaza? ¿Cuándo se firma? Se pelea por el control de los símbolos. ¿Quién aparece en la catedral? ¿Quién preside un acto? ¿Quién recibe honores? Se pelea por el control del dinero. ¿A quién se paga primero? ¿A quién se le promete? ¿A quién se le niega? Ascazzubi, civilista, pelea esa guerra con herramientas civiles, con cartas, con decretos, con reuniones, con intermediarios, con la autoridad de su apellido y de su reputación de hombre serio. Y esa autoridad, aunque no sea carismática, funciona como una moneda en tiempos de inflación política. No vale mucho, pero vale más que nada. Sin embargo, la silla prestada no perdona, porque el interino no solo debe sostener el presente, debe preparar el relevo, debe evitar que la transición sea un salto al vacío. Y preparar el relevo significa, muchas veces, aceptar que el poder real se está reacomodando hacia un proyecto más duro, más definido, más conservador, que busca cerrar el ciclo de improvisaciones. A mediados del siglo XIX, el Ecuador empieza a inclinarse hacia una consolidación conservadora que promete orden a cambio de disciplina, orden con iglesia, orden con jerarquías, orden con centralización. Para muchos, después de años de sobresaltos, esa promesa suena como alivio. Para otros, suena como encierro. Pero lo cierto es que el país, cansado de la inestabilidad, empieza a tolerar, y a veces a pedir, un poder más firme. En ese reacomodo, el papel de los civiles cambia. Ya no basta con ser el hombre que sostiene el puente. Ahora se necesita un Estado que no dependa de puentes improvisados, sino de pilares, y los pilares, en el Ecuador de entonces, se construyen con alianzas entre élites, con respaldo eclesiástico, con control militar, con una idea de nación que se define desde arriba. Ascazzubi, que ha vivido de la transición, siente el cambio como se siente un cambio de clima. Primero en el aire, luego en la piel. Su estilo, prudente, negociador, de continuidad, encaja y no encaja a la vez. Encaja porque el orden conservador necesita administradores capaces. No encaja porque el orden conservador también necesita símbolos fuertes, liderazgos que no parezcan prestados, mandos que no se presenten como temporales. Y ahí está el costo político de su vida pública. Ser indispensable en la crisis y prescindible en la consolidación. El hombre que sirve cuando todo tiembla no siempre es el que se queda cuando el edificio se refuerza. Aún así, su paso por la vicepresidencia y por el interinazgo deja huellas que no se ven en monumentos, pero se ven en la manera en que el Estado aprende a sobrevivir. Porque cada crisis manejada sin desintegración enseña algo. Enseña qué límites no se deben cruzar. Enseña qué actores no se pueden ignorar. Enseña qué palabras conviene usar y cuáles conviene evitar. Enseña, incluso, que la legalidad puede ser frágil, pero es una herramienta real cuando se la usa con inteligencia. Ascazzubi paga ese aprendizaje con desgaste, con enemistades acumuladas, con la sospecha permanente de que, por no ser caudillo, es débil, y por ser hombre de élite, es interesado, y por negociar con todos, es ambiguo. En política, la ambigüedad es un pecado que se castiga aunque sea necesaria. Y sin embargo, cuando se mira de cerca, su ambigüedad no es falta de principios. Es adaptación a un país donde los principios, sí, se aplican como martillo, rompen lo que intentan construir. Su principio es que el Estado debe seguir, que el archivo no debe quemarse, que la administración no debe detenerse, que la república, aunque sea imperfecta, debe existir mañana. Esa idea se vuelve casi obsesión, porque el interino vive con la sensación de que el mañana no está garantizado, que el mañana depende de una carta que llegue a tiempo, de un pago que se consiga, de un general que no se ofenda, de un obispo que no se pronuncie, de un puerto que no se cierre, de una provincia que no se levante. La silla prestada, al final, no es solo un asiento, es una forma de gobierno. Un gobierno que no se apoya en la épica, sino en la resistencia cotidiana, en la capacidad de sostener el hilo cuando todos tiran de él, y cuando el país empieza a entrar en una etapa donde el orden busca consolidarse con más dureza, con más centralización, con más claridad ideológica, el hombre que sostuvo el hilo queda marcado por su papel. No el que conquistó, no el que fundó, no el que arrasó, el que evitó que se rompiera. Eso no suena heroico, no llena plazas, no inspira himnos,
Pero en el Ecuador del siglo XIX, donde el poder real tantas veces se midió en armas y lealtades personales, que un civil sin músculo propio haya podido sentarse en el centro durante la tormenta, firmar, negociar, contener y salir sin dejar el país hecho pedazos. Eso dice más sobre el Estado que cualquier batalla. Dice que, incluso en un tiempo de caudillos, hubo momentos en que la República se sostuvo por la obstinación de los que creían en el papel, en el sello, en la continuidad. Y esa obstinación, silenciosa y cara, es la que lo acompaña cuando la política ecuatoriana empieza a cerrar una generación y a abrir otra, menos improvisada, más disciplinada, más segura de sí misma. Una generación donde la silla ya no quiere ser prestada, sino propia, y donde el hombre que la sostuvo en préstamo empieza a quedar, poco a poco, a un lado del despacho, mirando cómo el país se reorganiza, con nuevas reglas, nuevos pactos, y un orden que promete durar. Aunque, como siempre, el Ecuador nunca deja de moverse debajo de sus propias promesas. Se va quedando atrás el tiempo en que cada mañana podía amanecer con un gobierno distinto, y sin embargo el país no se vuelve de piedra, se vuelve de costumbre, de disciplina, de obediencias más previsibles. Y esa transición, del temblor permanente a una estabilidad que se anuncia como definitiva, no ocurre con un chasquido, ni con una sola firma, ni con un solo hombre. Ocurre como ocurren las cosas en los Andes. Por capas, por acumulación, por cansancio. Manuel de Ascasubi, que aprendió a gobernar con el oído pegado a la puerta del cuartel y la vista clavada en el expediente, empieza a sentir que el aire político cambia de densidad. Ya no es solo el aire fino de Quito, ese aire que obliga a respirar despacio y a medir los pasos en las cuestas empedradas, es otra cosa. Es el aire de un país que, después de tantas sacudidas, empieza a aceptar, y a veces a pedir, que alguien cierre las ventanas, corra los cerrojos, ponga orden en la casa, aunque para eso haya que hablar más fuerte. El orden conservador de mediados del siglo XIX no es una abstracción, tiene textura, tiene olor, huele a cera de iglesia y a tinta de imprenta oficial. Suena a campanas que marcan no solo la misa, sino el ritmo de la vida pública. Se ve en uniformes mejor cortados, en ceremonias más cuidadas, en la insistencia por la forma, el protocolo, el saludo, la jerarquía. Y también se ve en la manera en que el Estado intenta dejar de ser una mesa improvisada para convertirse en un mueble pesado, difícil de mover. Para un civilista como Ascasubi, hijo de la élite quiteña, formado en el respeto por la legalidad y por las redes de notables que sostienen la administración, esa consolidación tiene un doble filo. Por un lado, es la promesa de lo que siempre quiso. Continuidad, previsibilidad, un país donde el decreto no sea un papel que se lo lleva el viento. Por otro, es el recordatorio de que la continuidad puede venir acompañada de una rigidez que no admite matices, de una política que ya no necesita tanto al negociador paciente, al amortiguador, al hombre que sabe hablar con todos sin incendiar a nadie. Porque el interino, por definición, es útil cuando el edificio se está cayendo. Cuando el edificio se refuerza, el interino estorba, no por incapaz, por su propia naturaleza. Representa el paso, no la permanencia. Ascasubi no es un caudillo, no tiene esa teatralidad del mando que se impone con la mirada y con el sable. Su autoridad, cuando la tuvo, fue una autoridad de escritorio, de firma, de sello, de correspondencia. Una autoridad que se construye con reputación, con prudencia, con la capacidad de no perder la cabeza cuando otros la pierden. Y esa autoridad, en tiempos de consolidación, se vuelve menos visible. La política empieza a premiar a quienes encarnan el proyecto, no a quienes lo administran. En Quito, la vida pública sigue girando alrededor de espacios que parecen pequeños para el tamaño de las decisiones que se toman dentro. Salas frías, con paredes gruesas, donde el sonido se amortigua y las conversaciones se vuelven confidenciales por naturaleza. Mesas de madera oscura, gastadas en los bordes por generaciones de codos apoyados. Plumas que raspan el papel. Sellos que golpean con un sonido seco, casi militar. Y afuera, la ciudad con su ritmo de campanas, de pregones, de pasos sobre piedra. Ascasubi se mueve en ese mundo como pez en el agua. Pero ya no es el centro. Empieza a ser, cada vez más, una referencia, un nombre que se menciona con respeto en tertulias de notables, en conversaciones de pasillo, en cartas donde se pide consejo o se recuerda un servicio, un hombre al que se le reconoce seriedad y, a la vez, un hombre al que se le asigna un lugar.
el de quien sostuvo la silla cuando era prestada. La silla prestada. Esa imagen no se va. Porque en el Ecuador del siglo XIX, la memoria política es cruel con los que no dejan una batalla ganada, una constitución fundacional, una obra monumental. La memoria prefiere lo que se puede contar en una frase. Prefiere el gesto dramático, prefiere el héroe o el villano. Y el interino es incómodo. No encaja en el molde. No es el que salvó con un golpe de mano, ni el que perdió con una derrota. Es el que evitó que el país se deshilachara del todo, mientras otros se disputaban el telar. En esa etapa de su vida, el trabajo político se parece menos a la tormenta y más a la humedad persistente. No hay un solo trueno. Hay un desgaste continuo. La administración sigue siendo un campo minado. Sueldos atrasados, provincias que reclaman, caminos que se destruyen con cada invierno, aduanas que son la vena por donde circula el dinero y también la tentación. Pero el conflicto se va institucionalizando, se va volviendo menos improvisado, más reglado, más centralizado. Y ahí aparece una ironía. El Estado que Ascasubi ayudó a sostener en crisis empieza a funcionar con una lógica que reduce el espacio para hombres como él. Porque cuando el poder se concentra, cuando el proyecto se define con más claridad, el margen para la negociación transversal se estrecha. Ya no se trata de equilibrar facciones cada semana. Se trata de alinear, de disciplinar, de construir una obediencia más vertical. Ascasubi, que siempre entendió que la Iglesia era parte del sistema circulatorio del país, ve cómo esa relación se formaliza, se refuerza, se convierte en columna. En un Ecuador donde la parroquia registra nacimientos y muertes, donde el cura es consejero y juez moral, donde el púlpito puede ser más influyente que un periódico, el vínculo entre Estado y clero no es un detalle, es arquitectura. ¿Y el proyecto conservador lo sabe? Lo usa, lo convierte en garantía de orden. Pero el orden tiene precio, siempre. Y el precio, muchas veces, lo pagan los matices, lo paga la posibilidad de disentir sin ser señalado, lo paga la flexibilidad que permitía apagar incendios con acuerdos pequeños, lo paga la política como arte de la transacción. Ascasubi no es un ideólogo de barricada, no es un tribuno, es un administrador. Y el administrador, cuando el poder se vuelve más doctrinario, queda en una posición extraña, indispensable para que la máquina funcione. Pero sospechoso si la máquina necesita mostrar pureza, porque la pureza política detesta al que negocia. Y Ascasubi negoció toda su vida, no por gusto, sino por supervivencia del Estado. En los años en que se va retirando de la primera línea, su figura se vuelve más silenciosa, pero no desaparece del todo. En sociedades de élite como la quiteña, el retiro no es un corte brusco, es un desplazamiento. Se deja de estar en el despacho principal, pero se sigue estando en la red. Se sigue recibiendo visitas, se sigue leyendo papeles, se sigue opinando, se sigue siendo consultado por quienes saben que, en tiempos de crisis, la experiencia vale más que la retórica. Y la experiencia de Ascasubi es, sobre todo, experiencia de fragilidad, de haber visto cómo un Estado puede tambalear por una carta mal interpretada, por un pago que no llega, por un general que se siente ignorado, por una provincia que se cree despreciada. Esa memoria no se borra. Se vuelve una forma de mirar el país, con cautela, con atención al detalle, con desconfianza hacia las soluciones grandilocuentes, porque él sabe, lo aprendió con el cuerpo, no con libros, que el Ecuador del XIX no se gobierna solo desde la capital, se gobierna desde los caminos, desde los puertos, desde los cuarteles, desde las sacristías, desde las aduanas, desde los cabildos, desde los patios donde se murmura y se decide antes de que se publique. La costa sigue siendo un mundo aparte, con su lógica comercial, con su relación con el exterior, con su sensibilidad frente a cualquier medida que huela a control serrano. Guayaquil, con su humedad, con su calor que pega la ropa al cuerpo, con su vida portuaria donde las noticias llegan en barcos y los precios cambian con el viento, no mira a Quito como se mira a un hermano, lo mira como se mira a un centro que quiere mandar sin entender. Y Quito, con su altura y su tradición administrativa, mira a Guayaquil con una mezcla de necesidad y recelo. Necesidad por la aduana, recelo por la autonomía. Ascasubi, que pasó por el centro del poder sin tener ejército propio, entendió siempre que esa tensión no se resuelve con discursos, se administra, se dosifica, se negocia, se evita humillar, se evita imponer sin escuchar. Porque imponer sin escuchar, en ese Ecuador, es invitar al pronunciamiento. Y aunque el país se encamine hacia una estabilidad más conservadora, el pronunciamiento no desaparece como fantasma, solo cambia de forma.
Se vuelve menos frecuente quizá, pero sigue siendo posibilidad. Sigue siendo amenaza. Y esa amenaza, incluso cuando no se materializa, disciplina a los civiles. Les recuerda que el Estado, por más papeles que tenga, sigue dependiendo de lealtades. En ese contexto, la memoria de Ascasubi empieza a ser tratada con una especie de respeto tibio, no el respeto ardiente que se reserva para los fundadores o los vencedores, un respeto de oficina, de archivo, de hombre correcto. Y eso, para la historia, es casi una condena al pie de página. Porque la historia, cuando se cuenta rápido, ama los extremos. Ama al que rompe, ama al que conquista, ama al que cae. Y Ascasubi no rompe ni conquista ni cae de manera espectacular. Su vida pública es la vida de quien sostiene, y sostener es ingrato. Si lo haces bien, nadie lo nota. Si lo haces mal, todos lo recuerdan. Sin embargo, hay una forma más honesta de medir su legado. No por lo que proclamó, sino por lo que evitó. No por lo que inauguró, sino por lo que mantuvo funcionando. En un siglo donde el Estado ecuatoriano se estaba inventando a golpes, la continuidad administrativa era una forma de poder real. Poder sin épica, sí. Pero poder es lograr que un gobernador obedezca una orden que no le conviene. Poder es conseguir que un comandante acepte esperar un pago sin convertir la espera en rebelión. Poder es mantener abierta una aduana sin que se convierta en caja privada de una facción. Poder es sostener una relación con el clero sin que el púlpito se vuelva trinchera. Poder es, incluso, que el correo llegue, que los oficios se respondan, que el Estado parezca Estado. Ascasubi fue, en ese sentido, un especialista en lo invisible, en lo que no se celebra, en lo que no se canta. Y esa especialidad tiene un costo humano que rara vez se cuenta. El desgaste de vivir siempre al borde del colapso, de tomar decisiones que no satisfacen a nadie del todo, de ser acusado por unos de tibio y por otros de intrigante, de cargar con la sospecha permanente de que el que negocia con todos no es leal a nadie. Pero su lealtad, si se la busca, no está en una facción. Está en una idea práctica, que el Estado no puede detenerse, que el archivo no puede arder, que la administración no puede ser rehén de cada crisis, que la República, por imperfecta que sea, debe amanecer mañana con alguna forma de continuidad. Esa lealtad se nota en los detalles, en la obsesión por la forma legal, incluso cuando la fuerza manda, en la insistencia por dejar constancia escrita, por publicar, por registrar, en la necesidad de que las decisiones no sean solo órdenes gritadas, sino actos que puedan ser leídos después, porque el papel, en un país de pronunciamientos, es también una forma de defensa. Si mañana te acusan, el expediente habla. Si mañana te borran, el archivo resiste. Y el archivo, en el siglo XIX, es casi un personaje. Son legajos atados con cintas, papeles que amarillean, tinta que se corre con la humedad, sellos que dejan marcas como cicatrices. Es la memoria del Estado, en un país donde la memoria oral puede ser manipulada con facilidad. Ascasubi pertenece a esa cultura del expediente, a esa fe en que lo escrito, aunque frágil, puede sostener algo. Cuando se acerca el final de su vida, en 1876, el Ecuador ya no es el mismo que lo vio nacer en 1804, en una Quito poscolonial que todavía respiraba hábitos de imperio y aprendía a pronunciar la palabra república, como quien prueba un idioma nuevo. En esas décadas, el país pasó por guerras civiles, por cambios constitucionales, por pugnas entre proyectos, por la tensión constante entre región y centro, entre espada y papel. Y en medio de todo eso, Ascasubi aparece como una figura que no encarna el drama, sino la costura. La costura no se ve desde lejos. Desde lejos se ven las banderas, se ven los desfiles, se ven los retratos de generales. Pero si uno se acerca, si uno mira la tela de la historia con lupa, ve los hilos, ve las puntadas, ve las manos que cosieron para que la tela no se desgarre del todo. Ascasubi es una de esas manos. Su muerte, en 1876, no cierra una era con estruendo. No hay un antes y un después marcado por su desaparición. Y eso, otra vez, dice mucho de su lugar en la historia. Fue importante no por ser irreemplazable, sino por haber sido funcional en 1900, el momento en que la funcionalidad era rara. En un país donde el poder se confundía con la fuerza, él representó la posibilidad, limitada, frágil, siempre amenazada, de que el poder también pudiera ser administración, y la memoria histórica, caprichosa, lo deja a menudo en el rincón de los interinos, como si esa palabra fuera sinónimo de menor, como si lo temporal no pudiera ser decisivo, como si lo prestado no pudiera sostener una casa durante la tormenta.
Pero la silla prestada, en el Ecuador del 19, es casi el mueble más importante, porque revela la verdad del sistema. Que el poder no siempre está donde dice estar, que la legitimidad se negocia, que la continuidad se construye con manos que no salen en los cuadros, y que a veces el destino de un país depende menos del caudillo que grita y más del civil que firma, que escucha, que cede lo justo, que aguanta el golpe, que mantiene la puerta cerrada mientras afuera alguien prueba la cerradura. Ascázuri no dejó una epopeya, dejó una lección silenciosa. En tiempos de caudillos, también gobiernan los que no parecen gobernar, los que sostienen, los que administran, los que, sentados en una silla que no es suya, logran que el Estado no se desmorone antes de que llegue el siguiente dueño, o el siguiente, ocupante, a reclamarla como propia. Y en esa diferencia entre dueño y ocupante, entre mando y continuidad, se esconde una parte esencial de lo que fue el Ecuador del siglo XIX, un país que nunca dejó de moverse bajo sus promesas, y que, aún así, a veces se sostuvo por la obstinación de hombres como Manuel de Ascázuri, aristócrata civilista, funcionario de crisis, guardián del expediente y pasajero permanente de un despacho donde el poder siempre parecía estar de paso.